Tokyo Revengers es una serie de manga escrita e ilustrada por Ken Wakui, publicada en el semanario Shonen Magazine de Kodansha desde marzo de 2017. Una adaptación a serie de anime producida por Liden Film fue estrenada el 10 de abril de 2021, con un total de 24 capítulos, la cual ha sido una de las series más aclamadas durante este año. El protagonista es Takemichi Hanagaki, un trabajador a tiempo parcial que vive en un apartamento humilde y que trabaja en un lugar donde su jefe, 6 años menor, lo trata como un perdedor. Un día, en las noticias, se entera que la única novia que tuvo, Hinata Tachibana de la escuela secundaria, fue asesinada por la infame Tokyo Manji Gang. Para empeorar las cosas, el mismo día fue empujado a las vías del tren. Sin embargo, en lugar de morir, da un salto en el tiempo 12 años hacia el pasado, cuando estaba en la escuela secundaria. Para salvar a Hinata y cambiar su propia vida, Takemichi debe ascender a la cima de la Touman. Básicamente, esta es la premisa original de la serie y la sinopsis del primer capítulo. Sin embargo, Tokyo Revengers va más allá de lo dicho, profundiza en su historia, desenvuelve y muestra facetas de diversos personajes, y los hechos y sucesos que cambian en el pasado afectan e impactan fuertemente en la actualidad. Pese a que el concepto original de la serie no es innovador, Tokyo Revengers es el ejemplo ideal de la idea de no es lo que dices, sino cómo lo dices. Asimismo, si bien su historia no es nueva completamente, es contada diferente a lo ya antes visto en el anime, con puntos y detalles nuevos que la hacen brillar, y uno de estos puntos fuertes y atrayentes son las pandillas. Sea del lugar que seas, sabemos que las pandillas existen desde tiempos de antaño, pero la manera en la que es representada en Tokyo Revengers es una que existió en la realidad, específicamente y evidentemente en Japón. La inspiración de Ken, el autor de la obra, para el concepto de pandilleros surgió de su editor a cargo, partiendo de la idea de los yankees, pero debido a que Ken desconocía cómo eran los yankees actualmente, decidió implementar la idea de un héroe que viaja en el tiempo, ya que así podría describir a los yankees de inicio de los 2000, cuando en ese entonces él era uno de ellos. En Japón, en la realidad, las primeras bandas de pandilleros eran los Furio, que eran los matones de la posguerra, y que solían ir ataviados con una camisa hawaiana y típicas sandalias japonesas con pantalones Nika-Poka, que solían llevar los trabajadores. De esta generación de pandilleros fue inspirada la esencia de las pandillas en Tokyo Revengers, específicamente de la Touman, pues Ken Wakui quería hablar de una época en la que esas pandillas tenían estilo. Los viejos Furio eran pandilleros con principios y no por dinero, como suele pasar hoy en día. Después de los Furio, las pandillas siguieron evolucionando, hasta la llegada de la segunda generación con los Yankee, una generación de bandas juveniles que llegaría a su auge en la década de los 80, diversificándose en muchos aspectos. Los delincuentes en Japón se les suele llamar yankee, pues es una referencia a la palabra yankee, que los estadounidenses usan para referirse a ciudadanos de diferentes etnias. Los japoneses probablemente adoptaron esta palabra debido a las tendencias peculiares de la subcultura de los delincuentes japoneses. Yankee ya se usaba en Japón para referirse a los pobres de Kansai, en la era de 1975. Pronto el término también se usó para referirse a los japoneses que imitaban a los estadounidenses, hasta que finalmente el término se centró en la definición de jóvenes rebeldes que no siguen las normas y estándares escolares. Por esto mismo podemos ver el por qué la mayoría de integrantes de la Touman se tiñen el cabello rubio, así como las características básicas en sus actitudes y ritmo escolar y corta edad. Por ejemplo, otras características de los yankees son su vestimenta y accesorios, como las máscaras quirúrgicas, piercings y exceso de joyas. Además, algunos se meten los pantalones dentro de las botas o los envuelven alrededor de la rodilla. Algunos incluso hacen cicatrices y tatuajes para lucir hardcore, lo cual lo podemos ver en muchos de los personajes de Tokyo Revengers. Ken Wakui ha admitido tener inspiración de las pandillas debido a que él perteneció a una en su juventud, y se cree que la pandilla a la cual perteneció fue el Black Empire,
una de las más grandes pandillas de su época. Este dato no ha sido confirmado por el propio mangaka o por otros medios. La única información que proveen es una fotografía en la que presumiblemente está el escritor al centro. La Black Emperor tiene elementos muy comunes con la Tokyo Manji-Gang, mostrándonos raíces con esta pandilla en la vida real. El primero de ellos es la utilización de colores oscuros para sus uniformes y el símbolo Manji en sus banderas. A pesar de que este es de uso común en Japón para señalizar templos budistas o para traer armonía y paz o fuerza e inteligencia, es interesante esta elección. Pero estas similitudes no se limitan por el ámbito estético, también la historia de Black Emperor nos recuerda a nuestros protagonistas de Tokyo Revengers. Black Emperor fue una pandilla de motociclistas de Japón, también conocidos como Bosozoku. Al igual que la toman en Tokyo Revengers, tenían sus motocicletas, uniformes y banderas con la Magic al frente. Originaria de Kunutachi, Tokio, este grupo ganó notoriedad luego de que se incurrieran en violencia, robos y crimen organizado. Sin embargo, no siempre fueron así. De hecho, Black Emperor fue conocida como una de las agrupaciones activistas más fuertes en contra de la guerra de Vietnam. Y no solo eso, se convirtió en uno de los primeros grupos estudiantiles en movilizarse. Incluso el gobierno japonés trataba a esta pandilla con cierto respeto. Al igual que la Tokyo Manji-Gang en Tokyo Revengers, sus inicios eran bastante prometedores y luminosos. Sin embargo, al igual que en Tokyo Revengers, las diferencias ideológicas fueron las que empezaron a romper las relaciones dentro de la Black Emperor. Había integrantes que pedían un alzamiento más violento en contra del gobierno japonés y su ineficiencia, lo que terminó por crear nuevos grupos emergentes. De acuerdo a un ex integrante de Black Emperor, pasó algo parecido como lo que vemos en el arco de Teta Kisaki en Tokyo Revengers. Claro que también hacíamos trabajo por dinero, pero todo se trataba del poder, del que daba las órdenes a quien las hacía. Ese sentimiento de que había alguien detrás de toda la organización moviendo los hilos cuidadosamente. El propio director, Yanagi Miyachi, alza la pregunta: ¿realmente quién tiraba las cuerdas detrás de Black Emperor? Un último guiño que podría conectar a Black Emperor con Tokyo Revengers es el parecido que es su nombre con la pandilla antecesora a la Tokyo Manji-Gang, la Black Dragon. Como pudimos darnos cuenta, Tokyo Revengers no surgió de la nada, tiene su inspiración y su base para su creación inspirada en la vida real. Y como ya hemos escuchado y podremos darnos cuenta, muchas veces la realidad supera la ficción.